¿Cómo algo tan pequeño puede guardar tanto misterio, tanta fuerza espiritual, hasta el punto de que un santo dedicara su vida a ello? Lo que advirtió el Padre Pío sobre el rosario no es algo que deba tomarse a la ligera. Sabía, con la sabiduría de quien vivió su fe intensamente, que esta práctica puede transformar vidas. Y la pregunta que no deja de rondar es, ¿has probado alguna vez a tocar el rosario con esa confianza, creyendo que realmente algo poderoso puede suceder? Porque, según él, cuando lo tocas, bueno, prepárate para lo inesperado. Cada amanecer trae consigo una nueva oportunidad de acercarte a Dios. Comenzar el día con una oración no es solo una tradición religiosa, sino un gesto íntimo de entrega, una manera de decir, Señor, guía mi camino. Y cuando esa práctica se une al rosario, se crea una conexión espiritual más profunda, que moldea nuestros pensamientos y actitudes a lo largo de las horas. Es como darle al espíritu la armadura necesaria para enfrentar los retos diarios. Por cierto, ¿has probado a empezar el día con una oración breve y directa? Basta con una frase sencilla, pero sincera. Durante el día, mantener una conversación constante con Dios es un acto poderoso, y el rosario se convierte en un compañero fiel en este camino. Cada cuenta representa una súplica, un agradecimiento, una esperanza renovada. Y al final del día, cuando el cansancio se apodera de ti, volver a la oración es como cerrar el ciclo con paz. Imagina llegar a casa, tras una jornada agotadora, y dedicar 5 minutos a rezar una decena. ¿No te parece reconfortante? No importa si estás solo o acompañado, es un momento entre tú y Dios. Además de brindar protección, el rosario fortalece la fe como una rutina devocional que alimenta el alma cada día. Es como ejercitar el espíritu, tal y como ejercitamos el cuerpo. ¿Cuántas personas no atraviesan momentos de duda, sintiéndose alejadas de Jesucristo? El rosario nos recuerda que nunca estamos solos, es el lazo que une al hombre con los misterios divinos. La oración constante nos acerca no solo a Dios, sino también a la Iglesia y a la comunidad de fe. Con cada cuenta que se desliza entre los dedos, se abre un espacio para los milagros cotidianos. ¿Listo para descubrir el poder que hay en llevarlo siempre contigo? Dormir con el rosario bajo la almohada no es solo un gesto simbólico, sino un acto de fe que trae paz y protección durante la noche. ¿Cuántas veces el sueño es perturbado por preocupaciones y ansiedades? Tener el rosario cerca funciona como un ancla espiritual, como si estuvieras confiando tu alma al cuidado de Jesucristo y la Virgen María mientras descansas. Es un hábito sencillo, pero que puede transformar tus noches en momentos de auténtica paz. Además, el rosario bajo la almohada se convierte en un recordatorio diario de oración. ¿Conoces ese instante al despertar, antes de abrir los ojos, cuando sientes el peso del día que te espera? Pues bien, encontrar el rosario en ese momento es una invitación sutil a iniciar la jornada con un corazón devocional. No hace falta una larga oración, basta con un breve diálogo con Dios, pidiéndole sabiduría y fuerza para lo que venga. ¿Y qué mayor fortaleza puede haber que sentirse guiado por el amor de María? Este sencillo gesto también te conecta con una tradición de fe milenaria. Al colocar el rosario bajo la almohada, no solo practicas tu devoción, sino que te unes a incontables fieles que, a lo largo de la historia, buscaron paz y protección de esta forma. Es como si cada mañana, al tocar el rosario, renovaras tu fe y tu disposición de seguir el Evangelio. ¿Te has planteado que este pequeño acto podría ser el primer paso para construir una rutina espiritual en tu vida? El Padre Pío no veía el rosario como un simple objeto devocional, sino como una auténtica arma espiritual. Decía que, al sostener las cuentas del rosario, se sentía fortalecido contra el mal y más cerca de Jesucristo. Su fe inquebrantable y su constante práctica de la oración lo convirtieron en un ejemplo vivo de espiritualidad, tanto que se dice que rezaba más de 30 rosarios al día. Ahora imagina la fuerza que hay en seguir el consejo de alguien que vivió su fe con tanta intensidad. El rosario estaba tan presente en la vida del Padre Pío que lo llevaba consigo en todo momento, incluso mientras dormía. Para él, no había un tiempo o lugar ideal para rezar, cualquier instante era propicio para elevar el espíritu a Dios.
¡Qué lección tan valiosa! Si él encontraba tiempo, a pesar de una rutina llena de obligaciones religiosas y atención a los fieles, ¿cómo no vamos a encontrarlo nosotros, que buscamos fortalecer nuestra fe en medio de nuestras ocupaciones? Quizás sea cuestión de prioridades, ¿no crees? Los milagros atribuidos al Padre Pío refuerzan el poder que él otorgaba al rosario. Curiosamente, muchos de estos relatos incluyen la intercesión de María, mostrando que, al rezar, él realmente creía en la fuerza transformadora de la oración. Desde curaciones inexplicables hasta visiones sobrenaturales, el Padre Pío siempre atribuía todo al amor de Dios y a la protección de la Virgen. Entonces, ¿por qué no empezar hoy mismo a incluir esta práctica en tu rutina, confiando en que Dios escucha cada súplica hecha con fe y devoción? La devoción del Padre Pío a Nuestra Señora de Pompeya era mucho más que una simple demostración de fe, era un vínculo profundo, forjado a lo largo de años de oración y peregrinaciones. Frecuentemente visitaba el santuario dedicado a ella, buscando refugio espiritual e inspiración para enfrentar los desafíos de su misión. ¿Y cuántos nos siguen haciendo lo mismo hoy, buscando en la Virgen María consuelo y dirección en los momentos de prueba? Quizás tú también hayas sentido esa necesidad alguna vez. La historia del santuario de Pompeya es tan fascinante como su devoción. Fundado por Bartolo Longo, un hombre que vivió una profunda conversión, el lugar se convirtió en símbolo de fe y milagros. Bartolo, al restaurar un cuadro de la Madonna que había sido abandonado, inició un movimiento que atrajo a miles de fieles, muchos de los cuales testimoniaron curaciones milagrosas y gracias obtenidas por la intercesión de María. El propio Padre Pío reconocía el poder de ese lugar sagrado, animando a sus seguidores a visitarlo y fortalecer su fe. Más que un simple lugar de culto, el santuario de Nuestra Señora de Pompeya representa la continuidad de una tradición que ha atravesado generaciones. Cada oración allí pronunciada resuena con el mismo espíritu de fe que impulsó a Bartolo Longo y a tantos otros. Y, al igual que Padre Pío, quienes se acercan a este legado encuentran renovación espiritual y fuerza para seguir adelante. ¿No sería maravilloso unirse a esta corriente de fe, aunque sea con una simple oración diaria dedicada a María? La vida de Padre Pío estuvo marcada por una constante alternancia entre milagros extraordinarios y pruebas intensas. No solo vivió visiones espirituales, sino que también enfrentó ataques sobrenaturales que ponían a prueba su fe de manera implacable. Uno de esos episodios incluyó apariciones demoníacas que intentaban perturbarlo durante sus momentos de oración, pero él nunca se dejó vencer. Con el rosario en mano y su confianza puesta en la intercesión de María, enfrentaba esos momentos con una serenidad admirable. Si él encontró fortaleza en ese simple gesto, ¿por qué nosotros no podríamos recurrir al mismo camino? Uno de los milagros más emblemáticos asociados a Padre Pío es el caso de la rosa que permaneció fresca hasta el día de su muerte. Este pequeño detalle se menciona a menudo como un símbolo de su especial vínculo con la Virgen María, a quien dedicó gran parte de su vida. Relatos como este no solo inspiran admiración, sino que también nos invitan a reflexionar sobre el poder que la fe y la oración pueden tener en nuestras vidas. Quizás esa petición que parece imposible esté más cerca de ser respondida de lo que imaginamos. Las pruebas de Padre Pío no se limitaron al mundo espiritual, también enfrentó críticas, incomprensiones y enfermedades físicas. A pesar de todo, su respuesta siempre fue la misma: paciencia, oración y una fe inquebrantable. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a situaciones que parecen insoportables? Seguir el ejemplo de Padre Pío significa comprender que, en medio del sufrimiento, no estamos solos. Dios ve, escucha y actúa, aunque lo haga de manera silenciosa y en el momento oportuno. Para Padre Pío, el rosario no era solo una práctica religiosa, sino una meditación constante sobre los misterios de Cristo y María. Cada cuenta representaba una inmersión profunda en la espiritualidad, una oportunidad para conectar con lo sagrado en medio de las actividades diarias. Él creía que el rosario tenía el poder de moldear el carácter, fortalecer la fe y traer una paz interior que ninguna otra práctica podía proporcionar. Quienes han intentado rezarlo diariamente saben lo mucho que calma la mente y aporta claridad a las decisiones de la vida.
La importancia que Padre Pío daba al rosario era tan grande que animaba a todos a su alrededor a adoptarlo. No importaba si se trataba de jóvenes cristianos en busca de propósito o de personas maduras enfrentando crisis de fe, para él, el rosario era la respuesta. Con su lenguaje sencillo y directo, enseñaba que cada misterio rezado era una oportunidad para acercarse a Jesucristo y vivir según los principios del Evangelio. ¿Qué te parece si pruebas a dedicarle 15 minutos al día y compruebas tú mismo la diferencia? En tiempos de incertidumbre y desafíos espirituales, Padre Pío veía el rosario como un arma eficaz contra las fuerzas del mal. No era solo un símbolo de devoción, sino un escudo espiritual capaz de proteger el alma de tentaciones y desánimos. Decía que, al rezarlo, se sentía más fuerte para afrontar sus batallas internas y externas. Si él, con todas las pruebas que enfrentaba, encontró paz y fortaleza en el rosario, imagina cuánto podríamos beneficiarnos nosotros de esta práctica tan sencilla pero tan poderosa. La canonización de Padre Pío fue un momento histórico que reunió a millones de fieles de todo el mundo, celebrando su vida dedicada al Evangelio y la oración. El proceso comenzó con una investigación rigurosa de sus milagros y virtudes, hasta que la Iglesia reconoció oficialmente su santidad. Para muchos, esta canonización no fue una sorpresa, sino la confirmación de algo que ya creían, que él era un ejemplo viviente de fe, humildad y servicio al prójimo. Después de todo, ¿cuántos otros santos modernos han inspirado tanta devoción? Entre los milagros reconocidos en el proceso de canonización destaca la curación inexplicable de una mujer que, tras rezar pidiendo su intercesión, se libró de una grave enfermedad. Este tipo de testimonios refuerza la creencia en el poder de la intercesión de los santos, demostrando que continúan actuando espiritualmente incluso después de su muerte. Es como si Padre Pío, con sus manos marcadas por los estigmas, siguiera al lado de quienes claman por ayuda. ¿Te imaginas el impacto de pedir su intercesión en momentos difíciles? La celebración de su canonización fue más que un evento religioso, fue un hito que unió a fieles de todas partes, reforzando la importancia de buscar una vida de fe y oración. No se trataba solo de honrar a un hombre santo, sino de inspirar a cada cristiano a seguir su camino de amor y devoción. Y su legado no terminó allí, porque con su elevación a los altares, su mensaje de esperanza y perseverancia en la fe se extendió aún más. ¿Estás dispuesto a seguir ese ejemplo y hacer de tu fe una fuerza transformadora en tu vida? El legado de Padre Pío trasciende el tiempo y sigue vivo en las constantes peregrinaciones a su santuario, en los grupos de oración dedicados al rosario y en las innumerables obras de caridad que llevan su nombre. Su ejemplo inspira a millones a cultivar una vida de oración y servicio al prójimo, tal como él lo hacía en cada instante de su misión. No importa si estás comenzando tu camino de fe o si ya llevas un largo recorrido, siempre hay algo nuevo que aprender de la vida de Padre Pío. Esos grupos, repartidos por todo el mundo, reúnen a personas que buscan en el rosario una forma de afrontar sus batallas espirituales y diarias. Participar en un grupo así no es solo rezar en comunidad, sino también encontrar apoyo e inspiración para mantenerse firme en la fe. ¿Te has planteado alguna vez reunir a amigos o familiares para rezar juntos, siguiendo este ejemplo de espiritualidad en acción? Además de la oración, el legado del Padre Pío incluye obras de caridad que siguen beneficiando a miles de personas. Su hospital, la Casa Alivio del Sufrimiento, es un símbolo de amor al prójimo y de fe puesta en práctica. Con esto, nos muestra que vivir el cristianismo va más allá de las palabras, requiere acción. Ya sea a través de una oración sincera o de un acto de bondad, cada uno de nosotros puede contribuir a mantener vivo ese legado. Al fin y al cabo, como él mismo decía, la caridad es la flor de la fe. El Padre Pío nos enseñó que la santidad no está reservada a quienes realizan grandes obras, sino a quienes afrontan el día a día con amor, humildad y oración. Su vida sencilla, llena de devoción, nos recuerda que ser santo es estar disponible para Dios en cada pequeña acción. ¿Cuántas veces dejamos de lado el poder de un simple gesto, como dedicar un momento a la oración antes de empezar el día? Él nos muestra que, al convertir lo ordinario en algo sagrado, podemos transformar nuestra realidad. Entre las lecciones más valiosas que nos dejó destaca la importancia de la oración continua.
El Padre Pío solía decir que la oración es la mejor arma que tenemos. Y esa arma no está reservada solo para clérigos o religiosos, cualquier persona puede usarla para fortalecer su fe y encontrar paz en medio de las adversidades. ¿Has intentado establecer una rutina de oración, aunque sea breve, en momentos como antes de una reunión, durante un atasco o al final del día? Son esos instantes los que conectan el corazón con Dios. Otra gran enseñanza de su vida es la confianza inquebrantable en Dios, incluso ante el sufrimiento. Él creía que las pruebas no eran castigos, sino oportunidades de crecimiento espiritual. Imagina cuántas dificultades podríamos afrontar con mayor serenidad si, en lugar de desesperarnos, cultiváramos la fe. El Padre Pío nos invita a ver cada desafío como una oportunidad de acercarnos a Dios y de vivir el Evangelio en su esencia. El Padre Pío solía decir que el rosario es la cadena que nos une al corazón de María. Para él, esta práctica diaria no era solo una demostración de devoción, sino una forma concreta de encontrar paz, esperanza y fortaleza espiritual. Quien ha pasado por momentos de angustia sabe lo difícil que es mantener la calma y la fe, pero el rosario puede ser ese refugio, esa pausa que nos permite respirar hondo y entregar nuestras preocupaciones a Dios. ¿Y si hoy encuentras un momento para hacerlo? ¿Cuál elegirías? La práctica del rosario no requiere demasiado tiempo ni un lugar específico. Ya sea en casa, en el trabajo o durante un paseo, basta con un pequeño esfuerzo diario para mantener viva esa llama de fe. El Padre Pío creía que, al rezar el rosario, cada cristiano se fortalece espiritualmente para afrontar los retos de la vida. Piensa en cuántas veces te has sentido abrumado buscando una solución inmediata. Quizás la respuesta estaba en algo tan simple como un momento de oración sincera. Además de proporcionar paz interior, el rosario une a generaciones en la fe. Al sostener las mismas cuentas que han pasado por las manos de tantos santos y fieles, cada cristiano se conecta con una tradición milenaria de adoración y esperanza. No importa si estás comenzando tu camino de fe o si llevas años recorriéndolo, siempre hay nuevas gracias que alcanzar a través de la devoción al rosario. Y quién sabe, tal vez al adoptar esta práctica descubras algo que transforme tu vida de una forma inesperada. Reza, espera y no te preocupes. Esta frase, tan simple y profunda, resume el legado del Padre Pío y nos lanza una invitación a actuar. No solo nos llama a rezar, sino a confiar plenamente en Dios y a entregarle nuestras preocupaciones. ¿Cuántas veces nos preocupamos en exceso por cosas que escapan a nuestro control? Rezar es un acto de fe que nos recuerda que, mientras hacemos nuestra parte, Dios se ocupa del resto. Y tal vez lo que nos falta hoy sea precisamente esa entrega. El ejemplo del Padre Pío nos inspira a convertir el rosario en una práctica diaria. No como una obligación, sino como un arma de amor y paz, una forma de fortalecer la fe y mantener la serenidad ante las dificultades. Imagina comenzar cada día con esta actitud, rezar, confiar y seguir adelante, sin cargar el peso de las preocupaciones en solitario. Es un camino que requiere esfuerzo, pero cuya recompensa va más allá de lo visible. Al fin y al cabo, quien busca a Dios nunca queda sin respuesta. Seguir el ejemplo del Padre Pío es abrazar una vida de fe práctica, en la que cada acto de oración y devoción se convierte en un cimiento para afrontar la vida con valentía. Nos enseña que la espiritualidad no tiene por qué ser distante o inaccesible, basta con estar dispuesto a dar el primer paso. Y ahora, después de todo lo que has leído, ¿qué esperas para comenzar este camino de oración y esperanza?